Ok, bienvenidos todos a nuestra clase 23 de Álgebra Moderna 1. Entonces les recuerdo que era lo que estábamos haciendo en clases pasadas. En clases pasadas demostramos el siguiente resultado, que fue la proposición 2.14, que me decía que si yo me tomo alfa y beta dos permutaciones en Sn, entonces resulta que alfa y beta son conjugados. ¿Qué quiere decir que beta es conjugado a alfa? Que beta es de la forma gamma, alfa, gamma a la menos 1 para alguna gamma en Sn, ¿no? Entonces, lo que dice este resultado es que alfa y beta son conjugados. Sí, solo sí, alfa y beta tienen la misma estructura de ciclo, ¿no? ¿Sí? Y eso lo que quiere decir es que en las factorizaciones completas de alfa y beta aparece el mismo número de reciclos para cada R, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces la clase pasada también demostramos el siguiente resultado, que es el lema 2.18, que nos decía que si tomamos un ciclo de longitud 3, cualquier ciclo de longitud 3 es una permutación par en Sn, ¿sí? Esto claramente es para n mayor o igual que 3, para n mayor o igual que 3, y también aquí, ¿sí? Entonces, ok, entonces, ¿sí? Entonces vimos este lema, ¿no? Que un ciclo de longitud 3 o lo que es lo mismo que es un 3 ciclo es una permutación par en Sn, ¿sí? Ok. Y luego vimos el inciso B, que vimos que toda permutación par, se escribe como un producto finito de ciclos de longitud 3, ¿no? Eso lo vimos en la clase pasada. Y también vimos este resultado, que es el 2.19. Lo que hicimos en 2.19 fue calcular cuántos ciclos de longitud 3 hay en S5. Entonces en S5 hay exactamente 20 ciclos de longitud 3 y lo que vimos es que todos ellos son conjugados en S5, ¿no? ¿Sí? Y eso es por este resultado, ¿no? Porque resulta ser que como todos los ciclos de longitud 3 tienen la misma estructura de ciclo, obviamente, porque son ciclos de longitud 3, entonces todos ellos son conjugados por este resultado 2.14, ¿no? ¿Sí? Y el inciso B, que es el importante, que los 20 ciclos de longitud 3 en S5, todos son conjugados en A5. Que sean conjugados en S5, lo que quiere decir es esto, ¿no? Es que por ejemplo, si yo me tomo dos ciclos, eh, si yo me tomo tres ciclos, alfa y beta, tres ciclos, entonces que alfa y beta sean conjugados, lo que quiere decir es que beta es de la forma, por ejemplo, eh, gamma, alfa, gamma a la menos 1, con gamma en S5. Eso es lo que quiere decir que son conjugados en S5, ¿no? Y que sean conjugados en A5, lo que quiere decir es que si yo me tomo alfa y beta tres ciclos, tres ciclos, entonces, digamos, beta es de la forma gamma, alfa, gamma a la menos 1, pero ahora en lugar de tomar gamma en S5, lo tomamos gamma en A5. ¿Sí? Entonces, eso fue lo último que vimos en la clase pasada, ¿no? Que todos los ciclos de longitud 3 no solo son conjugados en S5, ¿no? Sino que son conjugados en A5. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, para lo siguiente voy a recordar cuál es la estructura de ciclos de S5. ¿Sí? Entonces, en S5, todas las estructuras posibles de ciclos están aquí. ¿Sí? En S5, una permutación. Entonces, en S5, una permutación o tiene la misma estructura de ciclo que la identidad, ¿sí?
o tiene la misma estructura de cualquier permutación o tiene la misma estructura de ciclo que la identidad, o tiene la misma estructura de ciclo que la transposición, o la misma estructura de ciclo que un ciclo de longitud 3, o la misma estructura de ciclo que un ciclo de longitud 4, o la misma estructura de ciclo que un ciclo de longitud 5, o la estructura de ciclo de un producto de dos transposiciones disjuntas, o una estructura de ciclo que es el producto de una transposición por una permutación, por un treciclo, ¿no? Entonces, toda permutación en S5, su estructura de ciclo cae en alguna de estas, ¿sí? Y entonces el chiste es que haciendo los calculitos como lo hicimos en la clase pasada, por ejemplo, para calcular cuántos de estos hay, pues lo que uno hace es, estamos en ese 5, ¿no? Hay 5 por 4 por 3, ¿no? 5 por 4, 20 por 3, 60. Pero este 1, 2, 3 se cuenta 3 veces, ¿no? El 1, 2, 3 es lo mismo que el 2, 1, 3, lo mismo que 3, 1, 2. Entonces, este se cuenta 3 veces, entonces tengo que dividir entre 3 y 60 entre 3 me da 20, ¿no? Y así sucesivamente, haciendo combinatoria, es que voy obteniendo cuántos de estos hay, ¿sí? Y entonces, bueno, entonces acá me está dando exactamente, me dice que pues la misma estructura de ciclo que la identidad, pues solamente hay uno que es la identidad. ¿Cuántas transposiciones hay? Pues lo que nos dice es que va a haber 10 transposiciones. ¿Cuántos ciclos de longitud 3 hay? Pues 20, que ya lo habíamos calculado, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos ciclos de longitud 4 hay? Pues hay 30. ¿Cuántos ciclos de longitud 5 hay? Hay 24. ¿Cuántas permutaciones hay que es producto de dos transposiciones? Hay 15. ¿Y cuántas permutaciones hay que es el producto de un ciclo de longitud 3 y un ciclo de longitud 2? Pues hay 20. Entonces uno hace todos estos, pues ya uno obtiene el 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2, los 120 elementos que tiene ese 5, ¿no? Ese 5 tiene 120 elementos, ¿no? Y entonces, de aquí, quiero saber cuáles son las que son las permutaciones pares. Entonces, uno calcula, ¿sí? Y resulta ser que acá ponemos la paridad de las permutaciones. Entonces, los ciclos que tienen esta forma, que es, si solamente hay uno, pues es una permutación par, la permutación de identidad siempre va a ser par. Las transposiciones, vimos cuando definimos el signo de una permutación, vimos que las transposiciones siempre van a tener signo menos uno, ¿no? Entonces siempre va a ser una permutación impar. Luego vimos que acá arriba, vimos que los tres ciclos son permutaciones pares, ¿no? Entonces los tres ciclos son permutaciones pares, ¿sí? Los ciclos de longitud 4, si uno los calcula, va a ser una permutación impar. Los ciclos de longitud 5 van a ser permutaciones pares. Los productos de dos transposiciones va a ser una permutación par. Y el producto de una transposición por un triciclo va a ser impar, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, lo que estamos interesados en A5, entonces estamos interesados en las permutaciones pares, ¿no? Entonces estoy interesado en estas, permutación par de este tipo, y de este tipo, ¿no? Entonces estoy interesado en esas. Y si estoy interesado en esas, pues acá tengo los que son de ciclos los ciclos que pertenecen a A5, ¿no? Son la identidad, que solamente hay uno, los ciclos de longitud 3, que son 20, los ciclos de longitud 5, que son 24, que son las permutaciones pares, y los ciclos que son dos permutaciones de otras posiciones disjuntas, ¿no? ¿Sí? Ahí está, 1, 2, 3, 4, que son 15 y son también pares, ¿no? ¿Sí? Ok. Aquí en esta hilera, en esta columna, es el orden y ahí a lo que me refiero es el mínimo entero positivo, del que cuando uno opera ese elemento consigo mismo, ese número de veces, pues nos da la permutación de identidad, ¿no? Por ejemplo, nos está diciendo que este elementito, el ciclo 1, 2, 3, 4, 5, lo tengo que operar 5 veces para que me dé la identidad, ¿sí? Y eso consigo mismo, el 1, 2, 3, 4, 5 lo tengo que operar 5 veces consigo mismo para que me dé la identidad, y ese es el mínimo entero, tal que cuando yo lo opero 5 veces me da la identidad, ¿no?
Este lo tengo que operar 3 veces y este lo tengo que operar 2 veces para que me dé la identidad, ¿sí? Pero bueno, eso no nos importa tanto. Ahorita lo que nos importa es la paridad y qué estructura de ciclos. Entonces, los ciclos que van a pertenecer a A5 van a ser ciclos que son la identidad, o son ciclos de longitud 3, o son ciclos de longitud 5, o son ciclos que son producto de transposiciones disjuntas, ¿sí? O son permutaciones que son producto de transposiciones disjuntas, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos a probar es que A5 es un grupo simple, ¿no? Entonces, A5, pues, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 60 elementos, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, calcular, ver que A5 no tiene un subgrupo normal, ya de forma, digamos, manual, pues va a ser difícil, ¿no? O sea, entonces tenemos que ingeniárnosla. Entonces, pues demostremos eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Lo que tenemos que demostrar, recordemos que un grupo simple, ¿qué quiere decir? Que un grupo sea simple, lo que quiere decir es que los únicos subgrupos normales de ese grupo son el trivial y el total, ¿no? Entonces, demostración. Entonces, lo que tenemos que demostrar, entonces sea H, un subgrupo normal de A5, ¿sí? Me tomo un H, un subgrupo normal de A5, y supongamos que H no es el trivial, no es el que tiene la permutación identidad, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que si me tomo un subgrupo normal de A5, que no es el trivial, entonces lo que tengo que demostrar es que H es igual a A5, ¿no? ¿Sí? Eso demostraría que A5 es un grupo simple, ¿no? Si yo me tomo un subgrupo normal de A5, o tiene que ser el trivial, o tiene que ser H5, ¿no? Si no es el trivial, pues tiene que ser H5, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ok. Entonces, estamos tomando un subgrupo normal que no es el trivial. Y tengo que demostrar que es todo. Entonces, como H es normal, en A5, ¿qué pasa? Tenemos que alfa H, alfa a la menos 1, está contenido dentro de H para toda alfa en A5, ¿sí? Entonces, como es normal, pasa eso, ¿no? Es una de las condiciones equivalentes para demostrar que algo es normal. Entonces, esto lo que quiere decir es que, esto lo que quiere decir es que si yo me tomo un sigma en H, entonces todos los conjugados de sigma, todos los conjugados de sigma por elementos de alfa, todos conjugados de sigma por elementos alfa en A5 por elementos en A5 pertenecen a H. Bueno, en símbolos, ¿qué quiero decir? En símbolos lo que quiero decir es que si, es decir, si sigma está en H, entonces alfa, sigma, alfa a la menos 1
está en H para todo alfa en A5. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Como H es un subgrupo normal de A5, lo que quiero decir es que si yo me tomo un sigma en H, por esta condición, me está diciendo que alfa sigma alfa a la menos 1 debe estar en H para todo alfa en A5. Es por esta condición, ¿no? ¿Sí? Bien. Ok. Y entonces, ¿qué pasa si H tiene un ciclo de longitud 3? Si H tuviera un ciclo de longitud 3, o sea, un treciclo, si H tuviera si H tuviera a un ciclo de longitud 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si H tuviera un ciclo de longitud 3, entonces, a un ciclo de longitud 3, digamos sigma, que sí, digamos que el ciclo de longitud 3 es sigma, ¿sí? Entonces, H tendría a todo elemento de la forma alfa, sigma, alfa a la menos 1 para toda alfa en A5. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que los conjugados a sigma, como sigma es un triciclo, pero los conjugados a sigma los conjugados a sigma, que es un triciclo en A5, son todos los 20 ciclos, los 23 ciclos de longitud 3. Los 23 ciclos de S5, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si alfa tuviera un ciclo de... ¿Y esto por qué lo tenemos? Y eso es por este lema, ¿no? Por la proposición 2.19b, que me dice que los 20 ciclos de longitud 3 en S5, todos son conjugados en A5, ¿no? Entonces, por 219b, esto pasa por 219p, ¿no? Esto es por 219b. Punto 19b. ¿Sí? Entonces, si H tuviera un ciclo de longitud 3, entonces tendría a todos los conjugados de ese ciclo con elementos en A5, ¿no? Pero el 2.19 me dice que todos los ciclos de longitud 3 son de esta forma, son conjugados a un ciclo, ¿no? Entonces, por lo tanto, A5 tiene a todos los 20 triciclos en A5, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sabemos? Pero A5 es todo elemento de A5, pero todo elemento de A5 es producto de ciclos de longitud 3, ¿no? Es producto de
ciclos de longitud 3. Es decir, de 3 ciclos, ¿no? ¿Y esto qué es lo que, y eso quién me lo da? Eso me lo da 2.18b, ¿no? Que toda permutación PAS se escribe como un producto finito de 3 ciclos. Entonces, por 2.18b. Entonces, 2.18b. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, ¿qué pasaría? Que si H tiene a todos los ciclos, entonces H contendría, por lo tanto, el grupo A5 va a estar contenido dentro de H, ¿sí? Pero H era un subgrupo normal de A5, ¿no? Entonces, en particular está contenido y así tendríamos que H es igual a A5. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Entonces, a ver, recapitulo. Supongamos que tenemos un subgrupo normal de A5 que no es el trivial, ¿sí? Lo que tenemos que demostrar es que ese H es exactamente A5, ¿no? Entonces, como H es normal, lo que tenemos es que una de las condiciones equivalentes para que sea normal es que alfa H, alfa a la menos 1 está contenido dentro de H para todo alfa en A5, ¿no? Esto es una de las condiciones para que H sea un subgrupo normal de A5. Y eso lo que quiere decir es que si yo me tomo un sigma en H, entonces todos los conjugados de sigma por elementos en A5 pertenecen a H. Eso lo que quiere decir es que si yo me tomo un sigma en H, entonces alfa sigma alfa a la menos 1 está en H para todo alfa en A5. ¿Sí? Entonces, eso pasa si sigma está en H, ¿no? Ahora, si H tuviera un ciclo de longitud 3, o sea, un triciclo, que digamos que es sigma, entonces, por esto que estoy diciendo aquí, tendríamos que H tendría a todo elemento de la forma alfa sigma alfa a la menos 1 para todo alfa en A5. Es decir, A5 tendría a todos los que tienen la misma estructura de ciclo cuando a toda la clase de conjugación de sigma, cuando uno multiplica por una permutación par, ¿no? Pero resulta ser que nosotros vimos en 2.19 que los 20 ciclos de longitud 3 en S5 satisfacen que son conjugados a un ciclo que son conjugados, lo que probamos en 2.19b fue que si yo tomo dos ciclos de longitud 3, dos ciclos de longitud 3, entonces uno es conjugado por el otro a través de elementos de A5, ¿sí? Y entonces lo que estamos probando es que, entonces, si H tiene un ciclo de longitud 3, sigma, entonces H necesariamente contiene a todos los 20 elementos de S5, a todos los 20 ciclos de longitud 3 de S5, ¿sí? Ok, ok, pero sabemos que toda permutación par se escribe como producto de ciclos de longitud 3, ¿no? Es decir, como producto de 3 ciclos. Y entonces, si H contiene a todos los ciclos de longitud 3, entonces va a tener a todos los productos de ciclos de longitud 3, ¿no? Porque H es un grupo y en particular va a tener a A5. Pero vimos que H está contenido dentro de A5 porque es un subgrupo normal. Y entonces eso demostraría que H es igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar en realidad? Entonces, para ver que H es igual por lo que estamos diciendo, por lo tanto, basta ver que H contiene un ciclo de longitud 3, ¿no? Por lo tanto, para ver que H es igual a A5,
basta mostrar que H tiene a un 3 ciclo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si H tiene un 3 ciclo, a un 3 ciclo, ya por el argumento de acá arriba, ya demostramos que es necesariamente A5. ¿Ok? Entonces, pues como H es distinto del grupo que solamente tiene a la permutación identidad, ¿sí? Y H es un subgrupo de A5, pues existe un sigma en H, ¿sí? Existe un sigma en H y es que está con, ¿sí? Y un sigma en H y sigma es una permutación par, ¿no? Y sigma permutación par. ¿Sí? Eso es porque si me tomo un sigma aquí, pues está aquí y estas son las permutaciones pares, ¿no? Entonces yo me tomo, existe un sigma que además no es el 1, ¿no? Que es distinto de la permutación identidad, ¿sí? Porque H no es, H tiene a otro elemento que no es solo sigma, ¿no? ¿Sí? Y entonces recurramos a la tabla. Entonces recurramos a la información de la tabla. ¿Sí? Entonces, si me estoy tomando una permutación par, que no es la identidad, entonces, pues entonces la estructura de ciclo de sigma tiene que ser, o sigma va a ser un ciclo de longitud 3, o sigma tiene que ser un ciclo de longitud 5, o sigma tiene que ser un producto de dos ciclos disjuntos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ok, entonces tenemos dos casos, ¿no? Entonces pasa eso. Entonces, recurriendo a la tabla, tenemos que esta sigma tiene la misma estructura, de ciclo de algunas de los siguientes, ¿no? De algunos de los siguientes. ¿Sí? ¿Qué dijimos? O es un ciclo de longitud 3, o es un ¿qué? Un ciclo de longitud 5, o producto de dos transposiciones disjuntas, ¿no? O es un ciclo de longitud 5, 4, 5, o un producto de transposiciones disjuntas 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí está. Ok. Entonces, la estructura de ciclo de alguna de estas, sigma tiene la estructura de ciclo o de esta, o de esta, o de esta, ¿no? Entonces, pues hagamos los casos. Entonces, si sigma tiene la misma estructura de ciclo que... Entonces, ok, antes de eso, mmm, ok, antes de eso, después de renumerar, después de renumerar, después de reenumerar,
los números 1, 2, 3, 4 y 5, podemos suponer que sigma sin pérdida de generalidad, que sigma o es el 1, 2, 3 o sigma es de la forma 1, 2 o sigma es el 1, 2, 3, 4, 5 o sigma es igual a el producto 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiero decir aquí? En un principio, sigma podría ser, por ejemplo, sigma, lo único que sé es que sigma t o es un ciclo de longitud 3 o es un ciclo de longitud 5 o es un producto de transposiciones disjuntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sigma podría ser el ciclo de longitud 3, 5, 4, 1, ¿no? Pero después de reenumerar, lo que quiero decir es que al 5 lo cambio por el 1, al 4 por el 2 y así sucesivamente. O sea, después de reenumerar, puedo suponer que esa permutación sigma que me tomé no solo tiene la estructura del ciclo de esta, sino que es exactamente este ciclo, o es exactamente este ciclo, o es exactamente este ciclo, ¿no? Entonces, sin prueba de generalidad, podemos suponer que es una de esas, ¿sí? Entonces, pues hagamos los casos. Entonces, caso 1, caso A, si sigma es el ciclo 1, 2, 3, pues ya acabamos, ¿no? Entonces, por lo dicho anteriormente, entonces H ya tiene un ciclo de longitud 3, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que hay que ver que H tiene un ciclo de longitud 3 aquí, ¿no? Basta mostrar que H tiene un ciclo de longitud 3. Entonces aquí, si es de esta forma, pues ya acabamos, no hay problema, ¿no? ¿Sí? En este caso ya acabamos. Caso. Ya acabamos. ¿Sí? Entonces falta el otro caso, ¿no? Faltan dos casos. Caso B, que sigma sea un ciclo de longitud 5, por ejemplo, bueno, que sigma sea, bueno, el 1, 2, 3, 4, 5. El 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a partir de que conocemos que hay un ciclo de longitud 5, tenemos que producir un ciclo de longitud 3. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces vamos a proceder como sigue. Entonces, en este caso, consideremos lo siguiente. Consideremos la siguiente permutación par. Sí, que va a ser el ciclo de longitud 3, 1, 3, 2. ¿Sí? ¿Sí? Y sabemos que ese es, que esto, si ustedes lo descomponen, este ciclo de longitud 3 es lo mismo que el producto de este ciclo 3, de esta transposición 3, 1 por la 3, 2. ¿Sí? Entonces, esta es una permutación par, esta está en A5. Sabemos que los ciclos de longitud 3
son permutaciones pares, ¿no? Entonces ahí está, es esa permutación que está en A5. Ok, entonces como H es un subgrupo normal, entonces como H es un subgrupo normal de A5 y sigma está en H, sigma que es esta, que es 1, 2, 3, 4, 5, sabemos que así lo escogimos que estuviera en H, ¿no? Como es una permutación, como H es un subgrupo normal de 5 y sigma está en H y psi está en A5, tenemos que, cuando el conjugado va a estar en H, ¿no? Tenemos que psi, sigma, psi a la menos 1, vuelve a quedar en H. Eso es porque H es un subgrupo normal de A5, ¿no? ¿Sí? Ok. Notemos que, notemos, entonces, ¿quién es psi a la menos 1? Notemos que psi a la menos 1 es exactamente psi cuadrada. ¿Por qué es exactamente psi cuadrada? Porque como este es un ciclo de longitud 3, cuando yo lo elevo 3 veces, cuando yo hago la operación con él 3 veces, me da la identidad, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que psi por psi cuadrada es psi al cubo, es la identidad, ¿no? Y entonces lo que me está diciendo es que psi cuadrada es el inverso de psi, ¿sí? Entonces es exactamente psi cuadrada. ¿Y quién es psi cuadrada? Es exactamente, pues, aplicar 2 veces psi. Y eso lo que me da es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aplicar 2 veces psi, ¿qué es lo que me hace? El 1 me lo va a mandar al 3 y el 3 me lo va a mandar al 2, entonces el 1 me lo va a mandar al 2, ¿no? El 2 me lo va a mandar al 1 y el 1 me lo va a mandar al 3, entonces el 2 me lo va a mandar al 3 y luego el 3 me lo va a mandar al 2 y el 2 al 1, el 3 al 1, entonces ahí está, ¿no? Entonces la inversa de esta permutación par que tomamos, la inversa de esta permutación par, ¿sí? Si a la menos 1 va a ser exactamente 1, 2, 3, ¿sí? Ok, entonces, ok. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, vamos a considerar la siguiente. Entonces, consideremos, consideremos, la permutación alfa, psi a la menos 1, alfa a la menos 1, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer el producto de estas permutaciones, entonces, para hacerlo, pues voy a aplicar que esto es exactamente, este es un resultado que vimos en clases anteriores, que para hacer esto, ¿qué es lo que hago? Esto es exactamente aplicarle a los símbolos de psi a la menos 1, alfa, ¿no? Entonces esto es exactamente alfa de 1. Podríamos haber hecho los cálculos directos, ¿no? Esto es alfa a la menos 1, alfa 2, alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿sí? Y esto es igual a alfa 1, alfa, ¿dónde está alfa? Mm, permítanme. Eh, acá ya me equivoqué, es psi a la menos 1, esta alfa eh, esta alfa no es alfa, es rho a la menos 1, ¿sí? Ok, entonces aquí es rho, entonces está rho a la menos 1, ¿sí? Entonces, si yo hago esta operación, entonces esto es exactamente rho de 1, rho de 2
Rho de 3. ¿Sí? Rho de 1 es 2. Rho de 2 es 3. Y Rho de 3 es 4, ¿no? Entonces 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es esto? O sea, esto lo pudimos haber hecho directo, pero aquí sabemos que esto es aplicar, por clases anteriores sabemos que esto es lo mismo, para esta igualdad es aplicar sigma a los símbolos rho, aplicar sigma a los símbolos de psi menos 1, ¿no? De psi menos 1. ¿Sí? Y esto se vio en clases pasadas, ¿no? Cuando uno hace una conjugación por un elemento, entonces lo que uno hace es que a los elementos de esta permutación que aparece en medio, lo que le hago es que le aplico sigma, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quiénes son los elementos acá? De esta permutación psi a la menos 1, pues son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, son los símbolos, ¿no? Entonces, a estos yo les aplico la permutación sigma, entonces esto va a ser sigma de 1, sigma de 2, sigma de 3, y me da esto, ¿sí? O sea, si no se acuerdan de esto, ustedes pueden calcular directamente este producto y ver que es exactamente 2, 3, 4, ¿no? O sea, aquí solamente lo estoy utilizando para calcular 2, 3, 4, ¿sí? Ok, entonces tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sí, por sigma por psi a la menos 1 por sigma a la menos 1, ¿sí? Este elementito, por un lado es quién, por un lado es psi, sigma, psi a la menos 1, sigma a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, por un lado, este elementito, ¿qué es lo que demostramos? Acá tenemos que acá tenemos esto, ¿no? Que psi, sigma, psi a la menos 1, ese está en H. Entonces, este elementito está en H, ¿sí? Rho, Rho está en H, ¿sí? Porque es el Rho que nos estamos considerando, ¿no? Rho está en H, ¿sí? Entonces, el inverso también va a estar en H. Entonces, este elemento está en H. Y por lo tanto tenemos que este elementito, todo esto, todo el producto pertenece a H, ¿sí? Entonces, todo este producto, todo esto, pertenece a H, ¿sí? Ok, pero ¿quién es este producto? O sea, si yo hago este producto, ¿quién es? Sí, Rho, psi a la menos 1, Rho a la menos 1. Pues tenemos cuánto vale psi, ¿no? Psi, psi es 3132. Bueno, es la 132. Es la 132. Es la 132. Y este producto que hicimos aquí, Rho sigma a la menos 1, Rho a la menos 1, pues lo calculamos aquí, ¿no? Me dio 234. Entonces, si yo hago este producto, ¿cuánto me da? Si yo hago este producto, pues me da, hagámoslo, el 2, el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2. Entonces el 2 se queda fijo, ¿no? Entonces el 2 se queda fijo. Entonces, a ver, lo voy a escribir acá. 2 va a dar al 2. Y luego el 3 va a dar al 4.
y el 4 se queda fijo acá, entonces al final de cuentas el 3 va a dar al 4. ¿Sí? Lo voy a escribir acá. 3 va a dar al 4. Bueno, todavía no acabo. Y luego, ¿qué pasa con el 4? El 4 va a dar al 2. El 4 va a dar al 2. Y el 2 va a dar al 1, ¿no? Entonces el 4 va a dar al 1. 4 va a dar al 1. Todavía no acabo, perdón. ¿Qué pasa con el 1? El 1 que es... El 1 se queda fijo aquí. Y el 1 va a dar al 3. Y se queda fijo acá. Y luego acá el 1 va a dar al 3. Entonces cuando yo hago esta operación, el 1 va a dar al 3 a final de cuentas. Y el 5 como no aparece... Y el 5 como no aparece aquí ni aquí, pues el 5 va a dar al 5, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que obtuve es el 2 queda fijo, el 5 queda fijo, el 3 va a dar al 4, el 4 va a dar al 1 y el 1 va a dar al 3. Entonces, obtuve esta permutación. ¿Sí? Y ya, otra vez, entonces, pues ya acabé en este caso, ¿no? Porque a través de este ciclo de longitud 5 que teníamos en H, ¿sí? O sea, tenemos que este está en H, ¿sí? Entonces, a través de ese ciclo de longitud 5 pudimos producir, utilizando que que H es un subgrupo normal, pudimos producir, y haciendo cuentitas, pudimos producir un ciclo de longitud 3, ¿no? Entonces, este es un 3 ciclo. Por lo tanto, H contiene a un 3 ciclo, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces ese es el caso en el que es de esta forma. Falta el otro caso, ¿no? El caso C. Es que Rho es esta forma, es de esta forma o es 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces en este caso consideramos la permutación par. En este caso consideramos sí la siguiente permutación, que es la permutación 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Entonces, esta es como lo estoy escribiendo como producto de dos transposiciones, esto está en A5, ¿no? Es una permutación par, ¿sí? Entonces, otra vez, como H es normal, como H es un subgrupo normal de A5 y Rho está en H y Psi está en A5, entonces cuando yo saco la conjugación con ese elemento, entonces Psi, Rho, Psi a la menos 1, vuelve a caer dentro de H, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos eso. Pero ¿quién es Psi alfa? ¿Quién es Rho Psi a la menos 1? Entonces otra vez, pero Psi, Rho, sigma, Psi a la menos 1. Ustedes podrían calcular quién es el inverso de Psi, pero lo que sabemos es que calcular la conjugación de esta permutación por la permutación Psi es a los símbolos de sigma aplicarle psi, ¿no? Entonces sabemos que esto es exactamente quién. Entonces los símbolos de sigma son 1, 2, 3, 4 y le tengo que aplicar psi, ¿no? Entonces esto es exactamente quién. Psi de 1, psi de 2 por psi de 3, psi de 4, ¿no? ¿Sí? Pero psi de 1, ¿cuánto es? El 1 lo manda al 2, entonces 2. Psi de 2 es quién? 2 lo manda al 1, esto es 2, 1.
¿Quién es psi de 3? 3 lo manda al 5, ¿no? Entonces 3, 5. Esto es 5. Y el 4, ¿qué pasa con el 4? El 4 no aparece aquí, entonces lo deja fijo. Entonces esto es 5, 4. ¿Sí? Entonces tenemos ese elemento que es 1, 2, 5, 4. Bueno, 2, 1, 5, 4. Y sabemos que esto es exactamente la 1, 2, 4, 5, ¿no? Sí, porque recordemos que esta permutación, esta transposición es lo mismo que esta transposición y esta es lo mismo que esto, ¿no? Ok. Entonces tenemos que este elementito está en H. Este está en H. Lo que estamos diciendo es que, o sea, este está en H, ¿no? Ok. Y ya me lo acabo porque, pues, si yo calculamos, entonces si calculamos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que sigma está en H, ¿no? Entonces, como sigma, que es la 1, 2, 3, 4, está en H. Y psi, rho, sigma, psi a la menos 1 está en H. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que cuando yo multiplico psi, sigma, psi a la menos 1 por esta sigma, va a quedar en H. ¿Pero quién es ese? Pero psi, sigma, psi a la menos 1 por sigma, ¿quién es? Pues acá tenemos, ¿no? Psi, sigma, sigma a la menos, psi a la menos 1 es 1, 2, 4, 5, entonces esto es 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Y sigma, ¿quién es? Es 1, 2, 3, 5, ¿no? 1, 2, 3, 5. ¿Sí? Sabemos que las permutaciones disjuntas, los ciclos disjuntos conmutan, ¿no? Entonces, este es disjunto con este, entonces lo puedo conmutar, entonces esto va a ser exactamente 1, 2, 1, 2, 4, 5, 3, 5, ¿no? Eso es porque los puedo conmutar porque son disjuntos, y el 1, 2 con el 1, 2, el 1, 2 con el 1, 2 es la permutación de identidad, entonces solamente me queda 4, 5, 3, 5. Y si ustedes hacen los cálculos, pues ¿qué es lo que pasa? El, el 3 va a dar al 5 y el 5 va a dar al 4, entonces el 3 va a dar al 4. Y luego, ¿qué pasa? El 4 queda fijo acá, entonces, pero el 4 va a dar al 5, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el 4 va a ir al 5. Luego, ¿qué hago con el 5? El 5 va a dar al 3 y el 3 queda fijo acá, entonces el 5 va a dar al 3 al final de cuentas. ¿Y qué pasa con el 1 y el 2? El 1 y el 2 no aparecen aquí, entonces se quedan fijos en ambos lados. Entonces lo que obtengo es esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, H contiene a este triciclo, ¿no? 3, 4, 5. Y entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Hemos demostrado en cualquier caso, ¿qué hemos demostrado? Que H contiene un ciclo de longitud 3, es decir, un triciclo, ¿no? Que H contiene un treciclo. Y entonces, por lo dicho al inicio de la demostración, por lo dicho al inicio de la demostración, de esta demostración, esto implica
que H es igual a A5. ¿Sí? Y por lo tanto, A5 es simple, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? O sea, si ustedes ven estas operaciones esto que hicimos aquí es no trivial, ¿no? O sea, ¿cómo sé qué permutación escoger para que podamos obtener un treciclo dependiendo de cómo es sigma, ¿no? ¿Sí? Entonces, resumiendo la idea, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, bastaba para ver que A5 es simple, bastaba ver que H, que cualquier subgrupo normal, en este caso H, tuviera un ciclo de longitud 3. Entonces, sí, entonces lo que vimos es que si tiene entonces bastaba ver que H tuviera un ciclo de longitud 3, entonces a partir de que nuestra permutación que teníamos fuera o un ciclo de longitud 3 o un ciclo de longitud 5 o un producto de transposiciones, haciendo cuentitas pudimos demostrar que si, si la permutación que tenemos en H es de alguna de estas tres formas, entonces se puede producir un ciclo de longitud 3 en H, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso demuestra que cualquier subgrupo normal no trivial de A5 tiene un ciclo de longitud 3. Entonces sabemos que si tiene un ciclo de longitud 3, por lo que hicimos anteriormente, entonces tiene a todos los ciclos de longitud 3. Y entonces pues tiene a todo A5 porque A5 es producto de ciclos de longitud 3, ¿no? Y entonces eso demuestra que cualquier subgrupo H de A5 que no es el trivial es necesariamente el total. Y eso me dice que solamente A5 solamente tiene dos subgrupos normales, ¿no? Que o es el trivial o es el total. ¿Sí? Ok. Entonces, entonces lo que vamos a hacer en la siguiente clase es demostrar que A6 es simple. Entonces, para demostrar que A6 es simple, la estrategia es más o menos la misma, que es demostrar que A6, que cualquier subgrupo normal de A6 tiene a un ciclo de longitud 3. Y entonces, y utilizar el caso A5. Entonces, para el caso A6 vamos a utilizar de alguna forma el caso A5, pero bueno, eso lo veremos bien en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, por hoy termino esta clase. Entonces, bueno, antes de terminar el video, vamos a demostrar el caso A6, igual más o menos de forma parecida, y ya en el caso AN con n mayor o igual que 6, con n mayor o igual que 6, pues ya lo vamos a demostrar de forma general utilizando estos dos casos, ¿sí? Ok, entonces pues nos vemos en la siguiente clase, y bueno, nos vemos.